Muy bien, muchachos, ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? ¿Me escuchan bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está. Primera carta de Timoteo, capítulo 3. Primera carta de Timoteo, capítulo 3. Pero antes de leer, vamos a orar, vamos a alinearnos con el cielo, vamos a tener toda reverencia. Mi amado Señor, yo te ruego ahora que nos hables, que hables a mi corazón y a mi espíritu, que yo pueda entender tu palabra, Señor. Estos próximos 15 minutos, Señor, mi corazón sea edificado, mi espíritu sea edificado. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, creo que en todas las Biblias, si no estoy mal, por lo menos en la Reina Valera, aparece requisitos de los obispos. Algunos dicen que no hay requisitos, estamos en la gracia, pero eso no es verdad. Sí hay requisitos. Y entonces en esta escuela que tenía Pablo, una escuela de líderes y de pastores, coloca los parámetros que el Espíritu Santo ha puesto como requisitos para el pastorado. Di conmigo requisitos. Muy bien, entonces si tú tienes un llamado o estás ejerciendo algún liderazgo por llamado, estoy hablando solo de llamados, y si tú no cumples estos requisitos, pueden ocurrir dos cosas: que vas a perder tu llamado o que ya lo perdiste. Pero no es algo que es negociable. Y vamos a mirar, dice el verso 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario perdón, que el obispo sea irreprensible. Di conmigo irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces vamos a empezar a escudriñar estos requisitos. Di conmigo irreprensible. ¿Qué es una persona irreprensible? Que no hay que estarlo reprendiendo, o sea, que no es necio. Con ese solo ya muchos están rajados. Y se los digo en serio. ¿Por qué? Porque no hay nada más feo que una persona que toca todo el tiempo llamarle la atención por lo mismo. Irreprensible, que no hay que estarlo reprendiendo todo el tiempo. Una cosa es enseñar y otra cosa es reprender. Usted solo reprende a los necios. La vara de la reprensión es ¿para qué? Para la espalda de los necios. O sea que cuando una persona toca estarle diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿qué pasa? Que hay necedad. Porque una cosa es enseñarle a hacer algo y otra cosa es tener que reprender a la persona. Así que ahí está la primera: debe ser irreprensible. Es una persona que no dé problemas,
Una persona que entienda a la primera, a la segunda máximo. Y ya. Marido de una sola mujer. Ahora están los Playboy. Aunque ustedes no lo crean. No, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Lo que pasa es que yo ya dejé a mi mujer porque me conseguí otra más buena. ¿Cómo no, mijo? No, pero Dios, más adelante, sí, quédese esperando ahí todo lo que quiera, mijo. Aquellos que se han tirado a los hogares sin ninguna causa y todavía juran que tienen llamado. Ellos todavía lo creen, yo los escucho, me dicen, no, pero más adelante, más adelante nada, acabó de abortar su propósito. La Biblia no dice que va a ser marido de 3 mujeres y de pronto en la tercera, entonces, no. Claro que hay causales de divorcio, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando es cuando dejan a su esposa por deporte, sin ninguna causal. Y lo mismo viceversa, cuando son las mujeres, porque también se ha dado, creo que hace 15 días pusimos un video allá en la escuela, ¿se acuerdan? Sí, la señora se separó sin ninguna causa, solo porque ella quería estar al mando del ministerio. Y jura todavía la señora que tiene llamado. Pero no es tanto la ignorancia de ella, sino la ignorancia de los que la siguen. Eso me preocupa más. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sobrio, prudente. Yo digo que una persona que anhela, que tiene un llamado, no digamos que anhele, porque pues de anhelar a ser llamado hay una gran diferencia, porque no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios. Entonces, alguna persona que haya tenido un llamado, ¿bien? Y que no sea prudente, terrible. Son zafados, son pasados, se pasan, hablan cosas raras. Eso es grave, gravísimo, porque nosotros estamos pastoreando, somos representantes. Yo creo que todo el mundo espera de cualquier extranjero cualquier cosa, pero del diplomático esperan ¿qué? Prudencia. La gente puede llegar a la iglesia y se puede encontrar con gente amable, descortés, gente como sea, pero lo que esperan del pastor es otra cosa. Y si el pastor es peor que no hay nada que hacer. Prudencia. Lo único que la gente va a ver de Cristo en la tierra es lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos aquí han visto a Cristo de frente? O sea, lo han visto así parado, así de frente. Levanten la mano. Lo único que ellos van a ver de Cristo somos nosotros. Y el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Prudencia, muchachos. Decoroso. Uy, esa palabra tiene mucho significado. Decoro habla de un todo: comportamiento, vestimenta, todo.
coro. Yo no soy una persona religiosa, pero sí sé que ahí todo tiene un límite. Límite para el trato, límite para todo, una distancia. Una forma de hablar, escuchar. Decoro, di conmigo decoro. Yo lo veo más como una vestidura, más que un traje. Que antiguamente los pastores, si no usaban corbata, entonces la unción no iba a fluir. Bueno, me gustaban las corbatas, ahora vivo muy lejos y me acaloran, entonces ya cambié de look. Pero eso no tiene nada que ver con el decoro, eso ya es como un gusto. Pero yo creo que el decoro es como como algo espiritual, pienso yo, como un estándar de comportamiento. Podría ser. Hospedador. Bueno, esa palabra hospedador se puede practicar directamente como tal, pero estamos en un tiempo donde no se puede practicar como tal. Se podría llamar hospedadores que tiene aceptación. Bueno, habrá algunas excepciones, pero digamos que hoy en día es muy complejo, no sé, aplicar esta palabra completamente literal. Pero sí podríamos ser personas hospedadoras, aceptar. Yo creo que una de las cosas más complejas para el pastorado es eso, que a veces se les sube como que el título y entonces ya miran a la gente por encima del hombro. Y yo creo que no. Y yo creo que lo que el Señor Jesús nos enseñó acerca del pastorado es que no hagan diferencia entre el rico y el pobre. Entonces, que todo el mundo se sienta bienvenido, que todo el mundo se sienta aceptado, sea rico, sea pobre, esté limpio, esté sucio, ¿eso qué importa? Pero es algo que se debe enseñar. Poder escuchar al que es muy inteligente, muy estudiado, como a la persona que de pronto no sabe mucho, pero también tiene algo que decir. Acto para enseñar. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Pablo? Levantando la escuela de pastores, transmitiéndoles el conocimiento que él tenía, que no era poco. Ustedes saben que era el apóstol más preparado y les estaba transmitiendo el conocimiento. Entonces tenían que ser actos para enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todos estamos en el mismo estándar de falta de conocimiento, por no llamarlo ignorancia, pues está bien. Pero cuando uno empieza a correr las metas, todos debemos alinearnos. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos que hablar un mismo lenguaje. Y yo se los he explicado de la mejor manera. Todos los que tienen un llamado, todos los que están ejerciendo un pastorado, no pueden estar fuera del conocimiento de la congregación. ¿Por qué? Porque estamos avanzando y él está retraído. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que alguien venga y le pregunte algo y él diga una cosa y el que está estudiando va a decir otra totalmente diferente, y entonces me van a confundir la gente. Pero no estamos hablando el mismo lenguaje. El uno está avanzando y el otro se quedó relegado. ¿Están entendiendo eso? Entonces, cuando vaya a haber una necesidad de una consejería o algo así, ¿a quién se va a colocar? Pues al que ha estudiado.
Verso 3 dice no dado al vino, y cuando dice no dado al vino, es no dado al vino. Aunque en esa época se tomaba vino. Pero yo puedo entender lo que está diciendo Pablo. No dado al vino. Eso no es bueno. Y en esa cultura donde el vino era como el agua que bebían, yo puedo entender el contexto que él está diciendo. No se emborrache. Hoy en día, que ya no dependemos del vino, como en esa época, yo les puedo decir cero alcohol. Porque tenemos agua, tenemos jugos, tenemos Coca-Cola, tenemos... Yo creo que no hay nada más terrible que una persona confundida. Entonces cuando ven a un pastor, porque nos pasó aquí hace poquito, que vieron a un pastor de acá que ya se fue echando pochola con el hijo, entonces uno dice, no, ¿y esto es qué? Y la gente que los vio, ¿ah? ¿Cómo quedaron? Pero el pastor allá en el púlpito dice una cosa. Y entonces, ¿cómo es eso ahí? Y crean la confusión, dañan las ovejas, porque uno en esto tiene que ser radical. Cero, cero. Y todos debemos hablar el mismo lenguaje. Ni refajos, ni una palacé, nada de eso, muchachos. Nada de eso. Nosotros somos ejemplo. Somos ejemplo. Entonces cuando uno los ve haciendo eso, metidos en fiestas paganas, como mosco en leche, yo no sé ustedes qué hacen ahí. A mí me ha metido de gancho ciego como en 2 o 3 fiestas al tapado, pero se siente uno mal, terrible, porque uno no sabe lo que iban a hacer. Pero uno los ve allá metidos y usted por qué está ahí, no, que es que es la fiesta de la familia. ¿Y eso qué, hermano? ¿A quién dijo que uno tenía que agradarle a los hombres? O sea, bien. ¿Seguimos o paramos? Dice ahí, no pendenciero, o sea, el peleonero, que le gusta pelear con todo el mundo, mal geniado, va gritando a las personas porque le hacen un reclamo. ¿Ustedes creen que eso está bien en un pastor? ¿O en alguien que aspira a hacerlo? ¿O en alguien que tiene el llamado para hacerlo? Hay personas que son conflictivas, pero terriblemente conflictivas. Y yo con gente así no trabajo. Y yo creo que nadie trabaja con personas así. Personas que son muy complejas. Un día sí, otro día no, un día están bravos, otro día no sabe por qué, otro día cuando no es que salen con sus niñas de que me voy de la iglesia y tonterías de esas que para un llamado ni siquiera deberían pronunciar tal cosa. Uno le aguanta eso a las ovejas, a los... Está bien, ellos están comenzando, pero uno escucha pastores llamados diciendo que me voy de la iglesia, que es que yo no sé qué, y después no mentiras, no sí, no mentiras. Y usted, ¿qué está haciendo, man? ¿Qué está haciendo? Y así usted va a educar a las ovejas a que se vuelvan así, también como usted. Que un día sí, que un día cuando no le gusten las cosas, entonces
Y cuando le agradan, entonces sí, y después no, y después sí, y después no. ¿Y para dónde va? Wow, falta de carácter, hermano. ¿Seguimos? Yo cuando escucho un llamado así, a alguien hablando de eso, yo digo, esta persona está lejos de alcanzar eso, pero lejos, kilómetros. ¿Se les ocurre colocar esas palabras en la boca de que me voy a ir de la iglesia? Eso no, eso no tiene ningún sentido. Si eso lo dice el pastor, ¿qué no dirán las ovejas? O los que los escuchen, porque a veces ni siquiera son prudentes, se lo dicen a la gente. Está como un consejero recién graduado que se me sacó un 10 en todo, hace años. Teníamos una escuela que se llamaba Escuela de Consejeros, y uno de los mejores, si no es el mejor, se sacó 10 en todo, fue súper bien, ¿sí? Y entonces fue a aconsejar a uno que estaba allá afuera en un billar, que se había ido de la iglesia. Y entonces fue y lo encontró y le dijo, ¿eso fue verdad? Y dijo, ¿usted qué? No, ahí hermano, yo no sé, es que yo no veo nada, es que yo no sé, a veces yo no sé, lo que Dios promete como que se demora mucho y tal. ¿Y sabe qué le dijo el consejero? Le dijo, oiga, ¿sabe que sí? Lo estaban hartando los dos ahí en el billar. Bonito consejero. A mí cuando me contaron me dio mucha risa. Dije, ay, se pusieron a hartar los dos. Dijo, sí, porque el uno bien aburrido y el otro también. Y da risa, pero eso no es un chiste. No codicioso de ganancias deshonestas. Son aquellos que toman su título para pedir prestado y no pagar, para decir, he aquí el ungido del Señor y nada me dan. Por aquí tuvimos hace años una pareja. ¿Sabe qué le decían a las ovejas? Oye, ¿ustedes cuándo me van a invitar a almorzar? Es como, ¿por qué? Porque la honra no es solamente para los pastores, nosotros también somos pastores. Y se autoinvitaban. ¿Estoy diciendo mentiras? Mucha gente me dio queja de eso. Y les decían a las personas ahí, yo me enteré fue cuando se fueron. ¿Y ustedes por qué no nos honran a nosotros? Y nosotros también somos pastores del ministerio, no solamente o sea, se aprovechaban de su título. Bien, esas cosas no, muchachos. Dice, sino amable. Di conmigo, amable, apacible. ¿Cómo es? Esa es la formación del carácter. Entonces uno tiene que aprender a medir con quién está hablando. Si a mí una ovejita me dice, a mí no me parece tal cosa, yo le agacho la cabeza. ¿Por qué? Porque es una oveja. Me ha pasado muchas veces. Yo no entiendo por qué allá en esa iglesia que usted pastorea, está bien. Yo le pido hasta disculpas, le digo, no, discúlpenos. No, pues vamos a corregir eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a ellas. El que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, dijo el Señor. Ah, ¿sí? Yo no lo puedo hacer tropezar. ¿Es que no sabe? ¿Ustedes no han visto un bebé haciendo pataleta por la teta o por el tetero? ¿Cierto que sí? Pero es un bebé. Entonces hay que
mirar con quién estamos hablando. Hay gente que llega con cosas raras, así como nosotros llegamos a la iglesia con cosas raras. Y entonces que porque usted sabe más lo va a gritar. Pregúntenle al ministerio. Cuando se meten con una oveja, hasta ahí se me acaba la cara de ponqué. Porque nosotros nos debemos a ellas. Todo esto que se hace por ellas. No importa. Voy a terminar acá. Que gobierne bien su casa. Di conmigo gobernar. ¿Quién es el que gobierna en la casa? ¿La mujer, los hijos o el hombre? Si tu mujer es la que te manda a ti, estamos fregados, mano. Si en las cosas espirituales ella es la que manda y dice cómo se hacen las normas en la casa, estamos fregados. Escúcheme los que tienen ese llamado. No es lo que diga tu mujer. Tú eres el que ha sido llamado a gobernar. Así a ella le guste o no. Es algo que yo no puedo ceder, aunque me cause problemas o tal vez no. El gobierno de mi casa lo pongo yo y las normas las pongo yo. Y si usted no sabe gobernar bien su casa, por eso es que muchos de ellos se han ido siguiendo a la mujer. ¿Y por qué se fue? No, que a mi mujer no le gustó la iglesia más. Y usted la siguió. Pero ¿y qué más hago, pastor? No hay que después me gane un problema. ¿Y entonces usted qué es? ¿Un payaso o qué? Dios mío. ¿Cuántos se han ido siguiendo a Jezabel? Es que ella ya no se siente cómoda. ¿Y quién dijo que aquí se hablaba para que tú te sientas cómodo? Di conmigo gobernar. Gobernar. Cada vez que sube un presidente, a algunos les gusta, a otros, bueno, este presidente sí está grave, pero digamos antes de este, siempre hay oposición, ¿no es cierto? Y él igual gobierna. Y ya. Entonces di conmigo que gobierne bien su casa. Uy, no los veo conmigo acá. Otra vez, que gobierne bien su casa. ¿Quién es el que pone las normas en la casa? Normas de convivencia, normas morales. ¿No? ¿Quién las pone? ¿Los hijos, el vecino, la suegra, la esposa o usted? Bueno, y se hace lo que se dice. Punto. Porque si usted no tiene carácter para gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la casa del Señor? Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Di conmigo sujeción. Normas. Aquí se hace lo que yo digo. Aquí no se hacen cosas al tapado. Aquí la norma se cumple y ya. ¿No es así? O tú eres del que dice, no, pero ¿para qué molestar a los muchachos? Hay que dejarlos, que hagan lo que quieran. ¿Sí? Pues te veo mal, mijo. Porque gobierno es gobierno. ¿Sobre qué norma se gobierna el país? ¿Cuál es la norma que rige aún al mismo presidente? Que es cuando ellos quieren hacer lo que quieren, quieren renovar esa norma. ¿Cómo se llama esa norma? La Constitución.
Si ellos quieren hacer cosas diferentes a la Constitución, tienen que hacer un referendo para cambiarla. Que eso es lo que quiere hacer don Petro para poderse ayudar al país. Una constituyente. ¿Cómo gobiernas tú tu casa? ¿Con los consejos del psicólogo, de la tía, de la abuela o con la Biblia? Porque las normas tienen que ser las que están acá. No les gustó. Esta práctica está muy pesada, ¿sí o no? El pastor se puso pesado, debería haber predicado otra cosa. ¿Tú crees que con tibiezas vas a sujetar a tus hijos? Muy bien, entonces, gobierno. Tú gobiernas ¿por qué el gobierno no se comparte? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? El gobierno no se comparte porque la mujer no tiene la capacidad de gobernar. Como nosotros no tenemos la capacidad de tener hijos, aunque quisiéramos. Las mujeres nacen con eso y el hombre nace con el poder de gobernar, porque dice que de la autoridad de Cristo sigue el varón y después la mujer. Uy, pero eso es del Antiguo Testamento, Corintios 11. Léanlo. El hombre es gloria de Cristo y la mujer gloria del varón. Y aunque todos somos hijos, sin embargo aquí sobre la tierra hay un cargo que se tiene que respetar. Entonces, hombres de Dios, pusilánimes, que se dejan vangonear, que para llevar la fiesta en paz hacen lo que la mujer dice, no son actos para esto. No son actos. Mire, por más de que el hombre trate de cambiar de sexo, de que le cambien toda y le pongan hormonas y se cambie el sexo, no puede tener un hijo. No puede. Pues le faltan los órganos internos, los ovarios, la matriz, todo. ¿No es cierto? Así la mujer tampoco puede gobernar. Cuando la mujer está sola y no tiene un esposo, gobierna bajo la autoridad de Cristo y del pastor de la iglesia. Pero sí tiene que haber una figura visible que le dé cobertura. Me estoy metiendo en terrenos fuertes, ¿no? Entonces, ahí puede gobernar. ¿Y cómo lo hace? Más o menos 3/4. ¿Por qué? Porque a ella no le toca eso. Hace su esfuerzo, se sujeta, pues a las que les gusta sujetarse, ¿no? Dios les ayuda. Cuando no pueden con algo, preguntan al pastor o vienen a consejería. Las que hacen eso. Y bueno, hay una esperanza. Dios puede hacer algo.
pero no es la norma. Conclusión: hay unos requisitos. Y más adelante dice que esos requisitos tienen que ser puestos a prueba primero. Porque muchos son los llamados y pocos los que aceptan los requisitos. Este barco tiene que cambiar de rumbo. Así como vamos, muchachos, no vamos para ningún lado. ¿Están entendiendo? Las cosas tienen que volver a su orden, o si no, nada que hacer. Todo se va a ir en ilusiones y en que Dios me dijo, en que Dios me habló, pero más de eso, quiero que levantes tu mano y le digas: Señor, esta palabra nos haya servido para mí, para otros, por si me preguntan. No, pero sobre todo para mí, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú tomes el control de este barco y cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde. Cada uno en su labor. Y sobre todo yo estoy hablando, tal vez a lo lejos, de aquellas personas que saben, porque lo saben, que tienen un llamado. Tal vez lo están ejerciendo, tal vez están empezando, y tal vez esta palabra les pueda ayudar a que no se quede solamente en un llamado, o que no termine pronto. Mi Señor, yo te ruego por todo este ejército que estás levantando, no solamente de pastores, sino un ejército multifuncional, y cada uno haga lo que le corresponde. Mi Señor, las cosas tienen un orden, y que nosotros nos sujetamos a las Escrituras. Hacemos lo que nos toca hacer, y tú haces lo que nosotros no podemos hacer. Que la unción repose sobre aquellos entendidos, sobre aquellos que tienen un corazón para Dios, sobre aquellos que saben cuál es su rol, qué es lo que tienen que hacer, y que no tienen temor de hombres, sino solamente temen a Dios. Yo te doy gracias por ese ejército que lo estoy viendo a la distancia. Mi Señor, añádelos, tráelos con un corazón firme, leal, fieles, pero sobre todo sabiendo lo que deben hacer. En el nombre de Jesús, levanta parejas, ministerios, levántalos, Señor, en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Esa es mi oración, Señor, con todo mi corazón. Hazlo, Señor, tráelos, entrénalos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Escúchame, tú estabas esperando esta palabra a la distancia. Pedirle al Señor sabiduría, mucha sabiduría.
al Señor que te dé carácter, no mal genio, carácter, para asumir tu responsabilidad. Hazlo, no tengas miedo, da el paso adelante, pero hazlo bien. Muy bien, terminamos con una alabanza. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, nos vemos el domingo si el Señor no ha venido. Mil bendiciones. Vamos a dar un fuerte aplauso aunque el mensaje no haya sido muy agradable.